ante su nombre, el cual estuvo dispuesto a venir en busca de nosotros de servir. Estamos agradecidos de que nos haya bendecido aquí y en los lugares celestiales. Sí, Señor. Y tenemos, como hemos cantado, el gozo de la salvación. Una salvación gratuita, perdurable, por la eternidad eterna. Mira, los Jesús nos aplicamos un poco de estudio una vez más, un domingo más, en el cual estamos contentos, estamos gozosos. Aún hay una nota de preocupación, Padre. Una nota de preocupación por los que no están, deseamos, Padre, que les anime, les dé fuerza, les dé valentía, les dé el pensar que Jesucristo es el que está prioritariamente ante nosotros. Pero tú sabes, los conoces muy bien, los compromisos que tenemos. Ayúdenme, porque sabemos que sin tu ayuda no es posible. Eso está. Ayuda a los hermanos que están delicados, ayúdenme, los defendemos, tú sabes muy bien. Pero muchas veces por los años, cuando el cuerpo se ha deteriorado, ya no están esas piernas en condiciones de permanecer de pies o sentadas como estén. Dejamos en tus manos también nuestro Dios, que somos muy especiales, nuestro hermano predicador, el que estará al frente, tomando la palabra, exponiéndola, exhibiéndola como una de las prendas más preciosas, pero una prenda divina que es tu palabra. Sí, Señor. Esa palabra que nos dijo lo que era en un tiempo pasado, y lo que somos y lo que hemos de ser un día en tu presencia. Queremos que nos bendiga cada uno los que estamos en tu presencia. Que sea otro Padre que la palabra nos avista del conocimiento y de la verdadera deseo, como tú crees, Padre, la oración. Queremos orar la bendición por nuestras familias representadas aquí, bendiciones durante la semana, y siempre por que es el autor y consumador de programa de bendición por la reunión en el norte. Amén. Dice, rojos son tus pecados, como grana Dios los ve. Aunque parezcan ser pocos, Él así los ve. Vas en Él ten confianza, dice que los borrará. Dice que los borrará. 108. Rojos son tus pecados, como grana Dios los ve. rojos son tus pecados, como grana Dios los ve. Aunque parezca ser poco, Él hace los ve. Más en Él, en confianza, más en Él, en confianza, dice que lo borrará. Dice que lo borrará. Escuchad, Dios obliga, o volver a nuestro Dios. Escuchad, Dios obliga, o volver a nuestro Dios. El amado gran consuelo y su eterno amor para darnos la vida, para darnos la vida, el amigo entregó.
Cristo entregó. Perdonar quien desea toda tu iniquidad. Perdonar quien desea toda tu iniquidad. Si no le dejas entrar en tu corazón, Él te hará como la nieve, Él te hará como la nieve, y contigo cenará. Y contigo cenará. Por honores a Cristo, su palabra cumplirá. Por honores a Cristo, su palabra cumplirá. Porque el perdón de su nombre, nuestro Redentor. Dile que tú le crees, dile tú que le crees, y con él tú reinarás. Y con él tú reinarás. Estamos buscando otro modo ahora porque nos ha estado fallando el power. Así que ya. Bien, hermanos, vamos entonces a primera de Juan. Bueno, un pequeño repaso o lectura en los primeros, digamos, en el capítulo 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Sabemos que aquí se refiere al Señor Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí vemos la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, pero también vemos lo que hemos venido
resaltando de que Juan aquí está diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios. Y aquí vemos lo que es la presentación del Señor Jesucristo o la humanidad del Señor Jesucristo, la cual los gnósticos de aquel entonces no podían reconocer o no podían aceptar. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, dice. Bueno, el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Fue lo que vimos el domingo pasado, reconociendo a nuestro Dios, reconociendo a nuestro Dios y reconociendo sus principios, y para que nosotros tengamos claro que a la presencia de Dios no podemos entrar con tinieblas, porque en él no hay ninguna tiniebla. Eso es algo que todo creyente debe tenerlo bien claro. El Señor no hace la vista gorda, por así decirlo. Entonces, eso es, Juan aquí lo está dejando bien claro. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos, dice. Y no practicamos la verdad. Realmente esto, los primeros versículos, hasta cierto punto nos ponen en un aprieto, en el sentido de que somos sinceros, reconocemos nuestra condición y reconocemos que nosotros sí hay tinieblas, sí hay pecado, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahora, es interesante entender cuál es el concepto de luz. Es la transparencia, porque Dios nos ha dejado la manera de estar en la presencia de Dios, y dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Este es la fe, el creer en la eficacia de la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Entonces, nos dice más adelante, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí se nos abre, por así decirlo, la oportunidad, ahora se nos abre algo que es fabuloso. Y es un ejercicio que todo creyente, por supuesto, debe practicar, que es la confesión de pecados. O sea, en primer lugar, tenemos que reconocer que somos pecadores. En segundo lugar, si queremos estar en la presencia de Dios, Dios es luz y no podemos entrar con pecado. Así que tenemos que, aquí nos da, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, que puede ocurrir eso y que pasa en muchos, no, si yo soy correcto y hago todo lo que corresponde. ¿Se acuerda del fariseo? ¿Se ha nombrado el fariseo? Y da gracias a Dios. Te doy gracias, Dios, porque hago esto otro, y a las finales no soy como este publicano. Así se llegó a identificar. Entonces, aquí hay algo que tenemos que nosotros reconocer. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Ahora, con este pensamiento o con este trasfondo, entremos entonces al segundo capítulo de Juan. Vamos a ver aquí. Aquí tengo varias cosas cerradas porque ahí ya pasamos.
Así que vamos a llegar, me salió más fácil así, así que vamos a ir con esto. Ya, aquí estamos. Aquí, la verdad de las cosas es que en algún momento nos vamos a detener en el versículo 2, pero vamos a leer estos 6 versículos que están, ¿se ven bien ahí? Sí, hasta el 6, sí, un poquito ahí lo puedo correr ahí un poquito más adelante. Ahí sí, ya. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora aquí está soltando, que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Interesante este otro versículo que comienza en el, comienza en el capítulo 2 y uno quizás a lo mejor se puede llegar a pensar, bueno, el apóstol lo aborda en la carta a los romanos cuando estamos bajo la gracia y dice, si porque estamos bajo la gracia, entonces podemos pecar. En ninguna manera, dice el apóstol. ¿Ah? Entonces, si bien tenemos un reconocimiento, bueno, soy pecador, pues, entonces, es que yo soy así. No, ¿ah? Aquí el pecado que nosotros podemos tener, por así decirlo, que no, la palabra de Dios no quiere que nosotros pequemos, ¿ah? Como dice aquí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Entonces, como habíamos visto en los versículos anteriores, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, hasta cierto punto, queremos tener la libertad de andar como bien nos parezca. ¿Saben lo que llegaron a pensar? ¿Se acuerdan que yo les hablaba la otra vez de estos griegos de antes del Señor Jesucristo, que eran los intelectuales? Todos salieron los filósofos, todo eso, y esos, había una búsqueda, siempre ha habido una búsqueda de lo divino, esa búsqueda de estar, porque Dios nos hizo para Él mismo. Así que en el ser humano está intrínseco el buscar a Dios o el buscar lo divino. El problema es que el ser humano, como no toma en cuenta a Dios, buscan cualquier cosa. Estaba viendo un documental de Turquía y hay un lugar, no me acuerdo el nombre ahora, donde hay una cierta religión en la cual es muy interesante, porque se dan vueltas, y dicen que de esa manera ellos llegan a un estado tal que quedan en la esfera espiritual. ¿Ah? En los días de hoy está eso, entonces, en los días de antaño. Entonces, ahora vemos de que los griegos, ellos querían llegar a entender lo divino de una manera intelectual. Y era tal que ellos llegaban a decir de que no se podía juntar lo material con lo espiritual, porque todo lo material era malo. Pero ¿a qué conclusión llegaron? Llegaron a la conclusión que podían vivir a sus anchas en el cuerpo, porque aquel que era capacitado y tenía un intelecto alto, entonces la ley no era para ellos. Mire, y es por eso que Juan aquí está aclarando la cosa. Después vinieron los griegos, digamos, que tenían que ver con el asunto del sentimiento. ¿Ah? Y ellos pensaban de que de alguna manera de vivir cosas, digamos, dramáticas en sus vidas, ellos podían alcanzar lo espiritual, alcanzar lo divino. ¿Ah? Pero dejaban de lado lo que eran los principios morales, tal cual que los intelectuales. Entonces no llegaban a considerar eso. Entonces por eso Juan le está dejando bien en claro, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Ah?
Y también les va a dejar en claro que el Señor Jesucristo, siendo Dios, vino y tomó un cuerpo humano, y es humano. Y eso no lo podían concebir ellos. Decían que podían aceptar que Jesucristo vino, pero no en carne. Entonces Juan se comienza aquí a resaltar esto. Bueno, dentro de eso le habla a los creyentes y llega en este primer versículo del capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, vamos a entrar aquí en un... Voy a poner aquí uno. Bueno, tenemos Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, y quisiera ver este tema que es importante, son doctrinas sobre la cruz de Cristo, la llamaba el hermano Alonso. Me parece que son 5 doctrinas sobre la cruz de Cristo, y una de ellas es la propiciación, y la otra es la expiación. Espero que lo podamos ver hoy día. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este es un tema de debate dentro del calvinismo y de nosotros que somos dispensacionistas. Así que a lo mejor podría ser algún estudio que podamos tener más adelante. ¿Qué significa la palabra mundo? O cuando dice que el Señor Jesucristo murió por todo el mundo. Yo creo, y creo que hay bastante respaldo bíblico, que el Señor Jesucristo murió por todo el mundo. No estoy hablando del unitarianismo, si lo digo bien, que si el Señor Jesucristo murió, así que todos son salvos. No es así, porque Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, pero para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la responsabilidad del hombre. Hay un versículo que también lo vimos y espero que el hermano Pablo lo pueda aclarar, que está en Filipenses, donde él pone en nosotros el creer como el hacer. Entonces, hay otros versículos que toman también de que lo que Dios trae, esos son los que van a ser salvos, y todos esos versículos tienen una explicación dentro de su contexto, han sido sacados de su contexto, así que importante en eso. El Señor Jesucristo murió por todo el mundo, por todos. Todo aquel que cree, incluso la voluntad de Dios, es que todos los hombres lleguen al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Así que la provisión de Dios es para todos. Yo no puedo ir diciendo, predicando el Evangelio, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero son solamente los escogidos. Así que a lo mejor usted no es escogido. Eso tendría que ser parte de la predicación sincera si pensamos que el Señor murió solamente por algunos. La provisión de Dios es para todos, el que cree. Ahí está. Es como la electricidad. Aquí está la electricidad, aquí tenemos tres enchufes, y la electricidad ahí está, la fuerza, la potencia, los 220 volts, los watts que se quieran consumir están ahí. Pero si no echamos mano, si no enchufamos un artefacto, no lo vamos a consumir, pasa. Hay un fenómeno que se produce en la electricidad.
no me acuerdo la palabra, no, es estrotoscópico, parece que. ¿Y sabe qué? Tiene que ver que hay algunos artefactos cuando habían los motores, por ejemplo, de los motores, cuando eran fluorescentes y tenían un bala, tenían que tener un condensador. ¿Por qué? Porque se producía ese efecto de que pedían una corriente que no la iban a consumir. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se producía esto y Chilquinta, o qué sé yo, las compañías eléctricas cobraban una multa, ¿ah? Porque usted tomaba una electricidad y se la bajaba al sistema, pero no la consumía y después la botaba. Y es interesante eso. Bueno, ese es otro tema, en realidad, pero es interesante el tema de la electricidad. Bueno, para que sepa, la provisión divina es para todo el mundo, para todo el ser humano. El ser humano tiene que echar mano a ella. El que en él cree, será salvo. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Le dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Bueno, aquí vamos a entrar, le dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a hacer una pequeña, aquí en estas, como explicaciones, en el verso 1. Cuando pueda. Ahí sí, ya. El apóstol Juan escribe a los creyentes para exhortarles. Aquí un pequeño resumen o una pequeña interpretación. El apóstol Juan escribe a los creyentes para exhortarles a evitar el pecado, pero también les asegura que si llegaran a pecar, tienen a Jesucristo como abogado ante el Padre. El término es paracleto, que para el Espíritu Santo se traduce consolador, pero la verdad de las cosas es uno que se pone al lado, y que está ahí. Y el Señor Jesucristo, yo creo que la mejor palabra es abogado. Ese término nosotros lo entendemos bien, intercede por nosotros. Dice, pero también les asegura que si llegáramos a pecar, tienen a Jesucristo como abogado ante el Padre, pues Él es justo y ofrece expiación, aquí vamos a usar este término, expiación por los pecados de ellos y de toda la humanidad. Bien, aquí tenemos este otro término, la propiciación. Jesucristo es la propiciación, es decir, la ofrenda que satisface la justicia de Dios por nuestros pecados. Su sacrificio no es solo por los creyentes, sino por toda la humanidad. Es interesante de que yo pongo como ejemplo la historia del fariseo y el publicano. La historia del fariseo y el publicano, ahí vemos la propiciación, por así decirlo. Yo creo que los dos se acercaron a orar, y estaba ahí el sacrificio, por así decirlo. Y bien
estaba ahí para los dos. ¿Ah? Pero sin embargo, el fariseo nunca echó mano a él, sino que estaba la propiciación. Sin embargo, el publicano decía, se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, no me mires a mí, sino que acepta el sacrificio. Eso tiene que ver con el asunto de la propiciación. Bueno, el verso 3, Juan enfatiza que conocer a Jesús implica guardar sus mandamientos y esta obediencia es una muestra de que realmente le conocemos. El otro día hablaba de las evidencias de un creyente. ¿Cómo podíamos evidenciar? Bueno, la palabra nos dice que por su fruto lo conoceréis. Pero, ¿qué cosas decía un predicador? Primero, él ponía el caso de un nuevo nacido. Innatamente tiene el deseo de comer. ¿Ah? El deseo de estar, echa de menos la mamá, por ejemplo, de estar en los brazos. Entonces él ponía ese ejemplo y decía, si alguien dice que se convirtió al Señor y no tiene interés en la palabra, no escudriña las Escrituras, no busca la comunión, podemos dudar de que no es un creyente. ¿Ah? O está enfermo. Si una guaguita recién nacida, un niño recién nacido no quiere mamar o no quiere comer cuando está más grande, es porque está enfermo. Alguna cosa tiene. Entonces, Juan enfatiza que conocer a Jesús implica guardar sus mandamientos. O sea, tiene que estar ese deseo. ¿Ah? Es innato. Si bien podemos echar mano a lo que dijo el apóstol Pablo, que hay una ley en mis miembros que se opone. O sea, quiero hacer la voluntad de Dios, pero hay una ley en mis miembros que se opone a toda la voluntad de Dios. Es una lucha. El creyente tiene una lucha. Y si alguien no siente esa lucha interior, hay que examinarse. Hay que examinarse. ¿Ah? Entonces, está claro en ese sentido, ¿no es cierto? No sé dónde la hago. Bueno, dijimos. Quien afirma permanecer en Jesús debe vivir como Él vivió, siguiendo su ejemplo y enseñanza. Eso es lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Es seguir las pisadas del Maestro, es ser reconocido como cristiano. ¿A dónde fue? ¿A quién me ayuda? ¿A dónde fue donde llamaron por primera vez a los creyentes cristianos? Creo que en Antioquía. En Antioquía. En Antioquía, ¿sí? Yo no me acuerdo bien, pero era porque daban las evidencias, o sea, pequeños Cristos. Hay otra figura que es seguir las pisadas del Maestro. ¿Ah? Y eso es lo que los apóstoles querían hacer. Ellos daban a conocer. Y más todavía, lo que pasa con la identificación, bueno, ahí está el bautismo, decimos que morimos para el mundo, pero resucitamos para Dios. ¿Ah? Y si él resucitó, nosotros también resucitaremos. O sea, nosotros vamos en camino hacia el cielo, donde está el Señor Jesucristo. Vamos en camino, por así decirlo. Entonces, dentro de eso, sabemos que el Señor Jesucristo aquí, en esta tierra, vivió su ministerio, pero sufrió a tal extremo de que fue llevado a la muerte y muerte de cruz.
pero Él resucitó de entre los muertos. Entonces, eso, quien afirma permanecer en Jesús debe vivir como Él vivió, siguiendo sus ejemplos y enseñanzas. Ya vamos a dejar ahí y vamos a pasar a un... Ahora cómo sale. Aquí. Ahora vamos a ver unas definiciones. Ahí sí. Ya. Después me va a costar un poquito ahí para que se abra, pero hay dos palabras, expiación y propiciación, y me gustaría que las viéramos hoy día. La expiación, por ejemplo, la expiación, la idea central de la expiación en la Biblia es que el pecado creó una barrera entre Dios y la humanidad. Aquí empieza a funcionar la expiación, separándonos de su presencia santa. La expiación es el medio por el cual Dios proporciona una solución. ¿Para qué? Para esta separación. O sea, que cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente ellos murieron espiritualmente. Muerte significa separación. Y eso lo entendemos claramente cuando vemos a alguien que ha muerto, lo vemos inerte. Y decimos, en él no está el espíritu, no está el alma en él. ¿Por qué? Porque innatamente se sabe de que hay una separación. Eso es bueno. Bueno, el hombre murió espiritualmente y fue separado de Dios. Fue separado inmediatamente. La única manera de poder llegar o poder tener esa relación con Dios era a través de una víctima, de alguien o de algo que muriera por ellos. Entonces, la expiación es el medio por el cual Dios proporciona una solución para esta separación. O sea, para poder tener comunión con Dios. A través de la expiación, Dios provee una forma de redimir. Espero que en otra oportunidad podamos ver redimir, que viene de redención, que viene de redentor, al ser humano, y restaurar la comunión perdida. Restaurar la comunión perdida. Entonces, esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque de esta manera estamos conociendo el plan de Dios para salvación. Y nosotros, gracias damos al Señor que hemos sido y somos partícipes de ese plan. Así que es muy importante. Y en el Nuevo Testamento, bueno, yo me salté, en el Nuevo Testamento se enfatiza que Jesucristo es el sacrificio definitivo y perfecto para la expiación de los pecados. Eso lo que era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, tal cual como lo decía el publicano, Señor, sé propicio a mi pecador, era no me mires a mí, mira el sacrificio. Y vemos que eso viene desde el Antiguo, que una provisión que hace a través de Moisés, Dios, para que sus pecados fuesen cubiertos. Jesús, como el Hijo de Dios, murió en la cruz, como el Cordero de Dios, tomando sobre sí los pecados de la humanidad y proporcionando perdón y reconciliación. Aquí hay otra palabra, reconciliación
con Dios para aquellos que creen en Él. Su sacrificio es considerado el único y suficiente para limpiarnos. Mire, tenga claro esta palabra, limpiar, debería haber subrayado, completamente el pecado y reconciliar al ser humano con Dios. Ahí tenemos la expiación. Miren, en Levítico, por ejemplo, tomando algunos versículos del Antiguo Testamento, en Levítico 16:30, porque en este día se hará expiación por vosotros, para limpiarnos de todos vuestros pecados, seréis limpios delante de Jehová. Mire, en Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, esto es profético, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Ahí vemos cómo lo que se produce, a veces nos cuesta introducirnos a nosotros en la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Y a veces empezamos a ver los sufrimientos, los latigazos. Sin duda alguna, la muerte de cruz era una de las muertes más crueles que había. Pero, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo? Cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros no podemos entrar a esa esfera. Pero Él estaba pagando el pecado de todos nosotros. Mire, en Juan, el mismo Juan el Bautista dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ah? Eso para que vamos entendiendo un poco lo que es, lo que significa la palabra expiación, quitar. ¿Ah? En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Bueno, la expiación es un concepto central en la teología cristiana y representa el amor, la misericordia y la gracia de Dios hacia la humanidad, al proporcionar un camino para la salvación y la reconciliación eterna en Él. Interesante la expiación, ¿eh? Y aquí está la propiciación. La propiciación. Vamos a ver, me gustaría que me siguieran en el sentido de que pudieran ir viendo, son palabras que están muy relacionadas entre sí. Incluso hay 5 palabras que están muy relacionadas entre sí, son doctrinas sobre la cruz de Cristo. Y la propiciación dice aquí, es importante mencionar que el término propiciación está estrechamente relacionado con el concepto de expiación, pero son diferentes. En el contexto bíblico, aunque también tienen matices distintos. En la Biblia, la propiciación se refiere a la acción o el acto de aplacar la ira de Dios o satisfacer su justicia por los pecados cometidos. Una cosa, ¿se acuerda que el hermano Pablo lo exhortaba ahí en, ¿cuánto fue el último libro del Antiguo Testamento que vimos? Malaquías. ¿Se acuerda que llevan los animales, los enfermos, los cojos y todo eso? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una cosa es llevar el sacrificio y otra cosa es que Dios lo acepte. ¿Ah? Y esa es la idea aquí. ¿Ah? Aplacar la ira es cuando Dios acepta el sacrificio. ¿Ah? Aplacar la ira de Dios o satisfacer su justicia por los pecados cometidos. La propiciación es el medio por el cual se remueve la ira divina y se logra la reconciliación con Dios. Ese momento es el momento sublime. Ese es el momento, yo no sé, en el hecho que de recién nosotros nos convertimos,
Quizás no lo entendemos, pero lo vivimos. Cuando llega un momento, en el momento de la conversión, ese momento álgido, de la palabra, de la conversión, es cuando vamos con esa mochila de pecado, con ese peso de conciencia, y nos damos cuenta que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y en ese momento somos reconciliados con el Padre. Esa brecha que había, esa distancia. ¿Por qué? Porque Dios recibió la propiciación. Podemos ponerlo igual que publicano nuevamente. Señor, no me mires a mí, sino que mira el sacrificio. Sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. Ese es el momento. El concepto de propiciación encuentra su pleno significado en el sacrificio de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en la teología cristiana, Jesucristo es considerado como el sacrificio propiciatorio definitivo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Como dijo Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, antes tenían que ofrecer también era un verdadero matadero, digamos, en el tabernáculo. Yo siempre he pensado, ¿de dónde sacaron tantos animales para sacrificar? Pero solamente cubrían el pecado. Ahora el pecado ha sido quitado. Hemos sido, como la expiación, hemos sido limpiados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte en la cruz satisface la justicia divina y satisface los requerimientos del pecado. El pecado tiene un precio. ¿Y sabe cuál es el precio? La paga del pecado es la muerte. Es el precio del pecado. La muerte. O sea, si el Señor Jesucristo no hubiese venido como propiciación por nuestros pecados, estaríamos sonados. Muerte eterna. Destituidos de la gloria de Dios para siempre. Dice, aquellos que creen en Él y confían en su sacrificio reciben el perdón y la reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios. Algunas referencias bíblicas clave sobre la propiciación. Incluye Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Juan, es el que tenemos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En Hebreo 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Me gustó esa definición que dio el hermano Pablo acerca del Señor Jesucristo en el sentido de que se despojó. Él no se despojó de su divinidad, ni tampoco de su gloria, sino que del derecho divino. Él, por así decirlo, vino y vivió como un ser humano. Se cansó, lloró, tuvo hambre y cuántas cosas. Increíble. Entonces, por el cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiación de los pecados del pueblo. En resumen, la propiciación es el acto de apaciguar a Dios y satisfacer. Suena fuerte la palabra apaciguar, apaciguar a Dios, pero la ira de Dios está sobre este mundo. La ira de Dios está sobre este mundo. Sí, es terrible, hermano. Es terrible para aquellos que se van a quedar.
para aquellos que están sin Cristo y sin salvación. ¿Ah? Y dice, bueno, es el acto de apaciguar a Dios y satisfacer su justicia mediante un sacrificio adecuado. Jesucristo es el sacrificio propiciatorio que proporciona perdón, reconciliación y acceso a la gracia de Dios para aquellos que ponen su fe en Él. Qué hermoso. La propiciación es parte esencial del plan redentor de Dios para la humanidad, demostrando su amor y misericordia hacia aquellos que se arrepienten y confían en su obra salvadora. Yo no me canso de dar gracias. No me canso realmente de dar gracias lo que el Señor hizo por mí, vil pecador. Entregó a su Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Un hermano dijo, si no existiera nadie más en el mundo y estuviese yo solo, el Señor habría venido por mis pecados, a morir en la cruz por mí. Y eso también el Señor hizo por ti. Entonces, es un momento, ¿no es cierto?, de tener nuestros corazones agradecidos por la obra del Señor, aunque los términos propiciación y expiación están estrechamente relacionados y a menudo se usan juntos, existen diferencias sutiles en su significado y enfoque teológico. Vamos a ver esas diferencias, vamos a ver si las podemos, las podemos captar. Diferencias claves entre propiciación y expiación. En el enfoque de la relación con Dios, en primer lugar. Propiciación se enfoca en la satisfacción de la justicia divina y la apaciguación de la ira de Dios. La propiciación es el acto que busca obtener el favor y el perdón de Dios al satisfacer las demandas de su santidad y justicia. Yo siempre digo, Dios es un Dios santo, perfecto, que no permite ni una tilde de pecado en su presencia. ¿Se acuerda cuál fue ese que cuando llegaban el arca, y era el arca, y fue a tocarla porque se estaba cayendo, y fue aniquilado inmediatamente aniquilado? Entonces, y uno puede entrar cuantas veces quiera a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces dijimos que la propiciación es el acto que busca obtener el favor y el perdón de Dios al satisfacer las demandas de su santidad y justicia. ¿Y la expiación qué hace? La expiación, ¿qué es lo que hace en lo que se refiere al enfoque de la relación con Dios? La expiación se enfoca en eliminar la culpa o la mancha del pecado para reconciliar a la persona con Dios. La expiación busca purificar y limpiar al individuo del pecado para restablecer la relación rota con Dios. Interesante, ¿eh? Así que estas dos cosas las podemos ver en el sentido del enfoque de la relación con Dios. Pero veamos otro más. Resultado del acto. El resultado del acto. Propiciación tiene como resultado aplacar a Dios, calmar su ira, el resultado que es, y eso hace, y obtener su favor y misericordia, lo que lleva al perdón de pecado. Entonces, en lo que se refiere al acto mismo, la ira de Dios está sobre nosotros, y cuando ve que nosotros hemos creído y hemos echado mano a la obra perfecta del Señor Jesucristo, entonces la ira de Dios se aplaca. Y la expiación
tiene como resultado eliminar la culpa. Sí, sí, sí. ¿No hay que va muy unido? ¿Ah? Porque Dios no va a hacer la vista gorda. No, Dios va a ver el por qué, como dice en la propiciación, ¿por qué va a aplacar su ira? Va a aplacar su ira porque ya Dios no me ve en mis delitos y pecados, sino que me ve en su Hijo amado. Entonces la ira de Dios es aplacada. Ya no me ve pecador, sino que me ve limpio, santo, perfecto en su presencia. Ese es, entonces, el resultado del acto. El enfoque en la justicia divina. A ver, ¿por qué hago esto yo? Podrá decir Dios. ¿Ah? ¿Por qué voy a hacer esto yo? Propiciación. Se centra en satisfacer la justicia y la santidad de Dios. O sea, la justicia de Dios tiene que ser satisfecha, o, bueno, aquí dice satisfacer, satisfecha. O sea, asegurando que el pecado sea castigado y cubierto de manera adecuada. ¿Ah? De manera adecuada. Expiación, si bien también implica consideraciones de justicia divina, se concentra o se centra más en la purificación y el perdón de los pecados para que la persona sea reconciliada con Dios. La persona sea reconciliada con Dios. Uso en la escritura, y esta es la última, me parece que vamos a ver. El uso en las escrituras. Propiciación. El término propiciación se usa más comúnmente en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos del apóstol Pablo, para describir el sacrificio redentor de Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la expiación, el término expiación, se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y se refiere a diversos rituales de sacrificio y ofrendas, así como a la obra salvadora, o así como la obra salvadora de Jesucristo. En resumen, hermano, la propiciación se centra en satisfacer la justicia de Dios y apaciguar su ira, mientras que la expiación se enfoca en eliminar el pecado y reconciliar a la persona con Dios. Ambos términos están relacionados con la obra redentora de Jesucristo, pero destacan diferentes aspectos de cómo Él proporciona la salvación y el perdón para la humanidad. El plan de Dios, por así decirlo, decir con reverencia, no es algo, es, pero detalladamente preparado para salvar al pecador. Porque la justicia divina demanda santidad, perfección. Eso, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Ha sido muy interesante, para mí al menos, la carta de Juan, la primera carta de Juan. Padre amante que estás en los cielos, estamos agradecidos porque podemos disfrutar, nuestro Padre Celestial, de estas tremendas verdades en tu palabra, las cuales nos hacen entender la grandeza tuya, el propósito y el plan perfecto en cuanto a la propiciación y a la expiación por nuestros pecados. Ahí vemos nuestro Padre Celestial de que Juan enfatiza claramente que tú eres luz y no hay ninguna tiniebla en ti. Y por eso aquel que tiene comunión contigo tiene que andar en luz. Padre amante, confesamos nuestros pecados y sabemos, nuestro Padre Celestial, que si no es por la obra perfecta del Señor Jesucristo, estaríamos destituidos de tu gloria. Pero gracias damos ahora a nuestro Padre amante, porque tú eres fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Gracias, Padre amante, por esta salvación tan grande de la cual nos has hecho partícipe. Ahora queremos encomendarnos en tus manos
pidiendo que nos guardes y nos lleves en bien a nuestros hogares, y lo queremos hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano.